Si hay algo que no ha pasado de moda en la historia de la humanidad, son las guerras. Aparentemente la naturaleza del ser humano es violenta y tuvieron a acontecer dos cruentas guerras mundiales durante el siglo XX para que recién, entre comillas, comencemos a tomar conciencia al respecto. Uno de los pocos intentos de no entrar en nuevas confrontaciones y que no provino de las grandes potencias fue el movimiento de países no alineados, fundado en plena Guerra Fría y que aún existe en la actualidad. ¿Habías ya escuchado de este intento de mantener la paz? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes, y para eso es necesario situarnos en 1945, año en que culminó la Segunda Guerra Mundial, en donde 60 millones de seres humanos perdieron la vida. Resulta que este catastrófico final no bastó para que el mundo se pacifique, y de hecho, comienza aquí el periodo conocido como la Guerra Fría, en donde surgen una serie de guerras proxies patrocinadas por las dos grandes superpotencias que competían entre sí, Estados Unidos y la Unión Soviética. Bajo este contexto, los países menos poderosos y que no planeaban alinearse con ninguno de los dos bandos comenzaron a preocuparse ante su vulnerabilidad. Es así que diversos líderes influenciados por las ideas pacifistas de Mahatma Gandhi, quien luchó pacíficamente por la independencia de la India, decidieron crear una agrupación de países con estos intereses en común. La primera reunión fue la Conferencia de Bandung en 1955 en Indonesia entre los jefes de gobierno de la India, Egipto e Indonesia, Jawaharlal Nehru, Abdel Nasser y Sukarno. Es aquí cuando nace la idea de crear el Movimiento de Países No Alineados, al cual abreviaremos de aquí en adelante como el MPNA. Sin embargo, a esta fórmula le hacía falta un país que esté en el eje de la tormenta, es decir, en medio del telón de acero en Europa. Y la opción perfecta era la Yugoslavia del conocido Josip Broz Tito, que si bien había instaurado un régimen socialista en su país, en 1947 rompió relaciones con la Unión Soviética de Stalin debido a ciertas diferencias ideológicas. En 1948, Yugoslavia es expulsada de la Cominform y del Bloque del Este, por lo que el gran mariscal supo que era momento de tomar su propio camino. Es así que 6 años después de la conferencia de Bandung, sobre una base geográfica más amplia, se establece el movimiento de países no alineados en la primera cumbre en Belgrado, entonces capital de Yugoslavia. A ella asistieron 28 países, 25 miembros y 3 observadores. La gran mayor parte de ellos eran países recientemente independizados, como puedes ver. El único país hispanoamericano que acudió fue Cuba, quien, como sabrás, a la posteridad sí terminó alineándose. Resumiendo, en este encuentro se sentaron 5 principios: respeto mutuo por la integridad territorial, el principio de no agresión, el principio de no interferencia en asuntos internos, igualdad y beneficio mutuo, y la coexistencia pacífica. Esto fue en efecto bastante llamativo para varios otros países que tampoco deseaban ser intervenidos por ninguna de las dos superpotencias del momento, y poco a poco se comienzan a unir a este movimiento. A decir verdad, algunos de los países firmantes no consiguieron su objetivo, como es el caso de Afganistán, que se convirtió en un escenario en donde la URSS intervino directamente contra los muyahidines apoyados por Estados Unidos. Otros, como Vietnam, optaron por unirse, ni bien consiguió su reunificación, como un simbolismo de que no estaban dispuestos a tolerar ningún otro intervencionismo. El mismo camino siguió Corea del Norte, quien se unió en 1975, aunque por otro lado siguió con su programa de armas nucleares. Tras el fin de la Guerra Fría, no solo se desintegra la Unión Soviética, sino la misma Yugoslavia, que fue en toda regla el origen del MPLA, para dar inicio a su propia guerra interna. Esto significó que el movimiento pierda mucho de su esencia, pues había acabado el mundo bipolar sobre el que nacieron las ideas de no alineamiento. No obstante, el MPLA ha seguido creciendo y muchos se siguieron uniendo. El último de ellos fue Azerbaiyán en el 2011 y su presidente Ilham Aliyev ostenta la presidencia pro tempore. Hoy en día, el MPLA
cuenta con 120 Estados miembros, además de 20 Estados observadores y 10 organizaciones internacionales. Entre ellos, la totalidad de los países africanos, casi todo el continente americano, salvo por Canadá y Estados Unidos, y casi todo el continente asiático, salvo por Corea del Sur y Japón, es decir, casi todo el denominado Sur Global. China y Rusia tienen tan solo el estatus de observadores y resulta que ningún país europeo es miembro pleno, salvo por Bielorrusia. Por lo que llama la atención que los únicos que no se unen al MPLA, ni siquiera en calidad de observadores, son todos los países del bloque occidental y sus aliados. ¿Podemos tomar esto como un símbolo de que no piensan en la paz a largo plazo? Además de continuar abogando por los 5 pilares establecidos en la primera cumbre en Belgrado, el MPLA también viene teniendo cierta actividad política. Entre ellas, abogar por una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde continúan como miembros permanentes las 5 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y la autodeterminación de Puerto Rico, Estado miembro asociado de Estados Unidos. También por la autodeterminación del Sáhara Occidental, a pesar de que Marruecos es un Estado miembro. El MPLA también ha criticado la política exterior de Estados Unidos, así como la invasión a Irak del 2003 y por sus constantes intervencionismos. Asimismo, sigue optando por la cooperación sur-sur, una manera de buscar el apoyo mutuo entre los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, que son en su mayoría los miembros de esta organización. Como ves, el movimiento de países no alineados nació con una visión de no agresión y es la prueba de que las grandes potencias no son las únicas que pueden influir en la geopolítica mundial. Si bien su objetivo no se cumplió en todos los casos, al menos los países en vías de desarrollo nos podemos jactar que hacemos el intento por continuar la pacificación de nuestro planeta, no como otros. ¿Te parece que el MPLA sigue siendo útil en nuestros días? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!